¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de sistema de deshielo por gas caliente. Sabemos que en los cuartos fríos o cámaras frigoríficas se suele utilizar diferentes tipos de deshielo o de frost, diferentes tipos de descongelado. ¿Por qué se hace el descongelado? ¿Por qué se hace el deshielo? En primer lugar, vamos a dar respuesta a eso. El deshielo se hace cuando se empieza a formar escarcha, hielo, hablando vulgarmente, en la evaporadora o en el evaporador que está en la parte interna del cuarto frío o la cámara frigorífica. ¿De dónde sale ese hielo? Bueno, sale de la humedad ambiente, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando estamos trabajando con equipos que suelen estar en su gabinete, en su cámara o su cuarto frío, con temperaturas superiores a los 0 grados centígrados, por ejemplo, cámaras que operan a 5 grados centígrados, a 10 grados centígrados, algunos casos, ¿no? De media o alta temperatura, 15 grados centígrados, el deshielo se puede hacer simplemente desconectando el compresor, desconectando la línea de frío, ¿sí? Vamos a ver acá, compartimos pantalla, ¿sí? Y lo explicamos más a profundidad. Tenemos la evaporadora en el cuarto frío. Lo único que hay que hacer es que un controlador me desconecte. En este caso, el TC900 ELOG, que nos permite hacer descongelado o deshielo por activación de forzadores. Cuando estamos trabajando en media y alta, lo que va a hacer es que me desconecta el- la línea del motocompresor, me desconecta obviamente la condensadora, me desconecta el ingreso de refrigerante a la evaporadora y me puede dar la opción de activar los forzadores, los fan de la evaporadora a determinado tiempo durante el proceso de deshielo para acelerar el desescarche. Algunas bandejas en su evaporadora, la mayoría traen una resistencia que habilita la descarga de agua. Bien, eso es el deshielo más sencillo. Después está el deshielo por resistencia eléctrica. Yo subí un video en dos partes, ¿no? Cómo se conecta, está en el canal, cómo se conecta con el TC900, el OG paso a paso, la parte de potencia y la parte de control, de mando. ¿Para qué? Para poder realizar el deshielo por resistencia. Entonces, al momento de desconectar el motocompresor, el controlador, yo lo seteo para deshielo por resistencia. Obviamente, obviamente, en el seteo, en la programación, que está el video a disposición, no quiere decir que automáticamente donde se detenga el motocompresor va a empezar a activar las resistencias, ¿sí? Y eso es muy importante aclararlo. Eso es muy importante aclararlo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Que yo lo entienda. Porque supongamos que yo corto la alimentación al motocompresor. El controlador me desconecta el motocompresor cuando detecta, según el sensor 1, una temperatura de ambiente X, ¿sí? Tantos grados, entonces ya tiene que mantener. Y para mantener corta, ¿sí? Va a trabajar por temperatura, obviamente, en el gabinete. Ahora bien, ¿quiere decir que automáticamente me tiene que activar las resistencias? No. ¿Por qué? Porque si bien la solenoide de la línea de líquido aquí me va a cortar el suministro, las presiones tienen que
subir un poquito. Acá en la parte de alta van a bajar, ¿sí? Se van a equilibrar o estabilizar las presiones y me va a activar después las resistencias. Las resistencias me las tiene que activar el tiempo necesario para que me haga el descongelado, no de más. ¿Por qué? Porque si me conectara las resistencias durante más tiempo del necesario, va a empezar a calentar el cuarto frío o la cámara frigorífica, ¿sí? Cosa que no es correcto. Y otra cosa, eh, va a calentar demasiado la evaporadora y va a dilatar mucho el material, va a trabajar en parámetros o en rangos de temperatura inadecuados que acortan la vida útil del material acá en la evaporadora y va a consumir energía eléctrica innecesariamente, ¿sí? El sistema de deshielo por gas, por resistencia eléctrica, digo, viene cada vez más eficiente, ¿no? Vienen resistencias de acero inoxidable bien distribuidas, una en la bandeja o dos, y vienen distribuidas en la evaporadora para que no tengan que generar tanta potencia por resistencia, sino que con una mínima potencia, una mínima temperatura, y en poco tiempo me realice ese descongelado, ese desescarche de la evaporadora, sea que esté escarchada total o parcialmente, ¿sí? Si se me escarcha totalmente, se me bloquea la evaporadora es porque el deshielo es incorrecto, no me lo está haciendo cada tanto ni durante el tiempo necesario, ¿sí? Por eso el TC900 en su versatilidad me permite generar una agenda de deshielos, ¿sí? Que yo pueda programar los deshielos eh, de lunes a viernes y también los sábados y los domingos durante el tiempo que yo desee. Y me da la posibilidad de finalizar deshielo por tiempo o por temperatura. Con el segundo sensor, eso lo vimos en el video anterior, con el segundo sensor de S2, sensor de cañería, cuando me detecta determinada temperatura, me da fin de deshielo. ¿Sí? Para evitar que la temperatura de la evaporadora, vuelvo a repetir, se eleve excesivamente y para evitar desperdicios de energía eléctrica. ¿Sí? El deshielo es necesario, pero solamente lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más, dice una canción, ¿no? Ya excesivamente va a ser contraproducente y me va a elevar la presión demasiado en la evaporadora y me va a elevar la temperatura demasiado en el cuarto frío. Y no queremos eso. Obviamente durante el proceso de hielo, los forzadores, los fans tienen que estar, si es de hielo por resistencia, tienen que estar apagados, porque si no voy a estar inyectando aire caliente al cuarto frío y voy a estar echando a perder los alimentos. Bien, ahora vamos a hablar del deshielo por gas caliente. Hay un problema con el deshielo por gas caliente. Muchos técnicos, me incluyo, cuando comenzamos en refrigeración pensamos que el deshielo por gas caliente se hacía como lo hacen los aire acondicionados split o mini split. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a través de una válvula de 4 vías o válvula inversora dan vuelta al circuito, la condensadora me la transforman en evaporadora y la evaporadora en condensadora, ¿sí? El funcionamiento del split frío-calor o mini split o aire-ventana frío-calor, todo ese funcionamiento, esa inversión, yo lo tengo bien explicado en un video que les dejo el link en la descripción, ¿sí? Incluso en equipos chicos y no tan pequeños, no de tan pequeño porte, algunos técnicos hacen esto. ¿Qué hacen? Bueno, toman un equipo común, un equipo eh, frigorífico común, ¿sí? Que no tiene acumulador de succión o tal vez la tiene, sin válvula de presión, un equipo sencillo como este, y lo que hacen es le agregan una válvula inversora. Trabaja dando vuelta al circuito, ¿sí? Y me transforma la evaporadora en una condensadora. Y empieza a condensar el refrigerante y me lo manda líquido al motocompresor. Más allá de que tenga un acumulador de succión, ¿sí? Imagínense la presión que empieza a recibir la evaporadora. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un equipo R22, lo más común de los comunes. Un equipo R22 que en la parte de baja está en 40 psi, está evaporando. Vamos a subir un poquito más, ¿no? Un equipo R22 que está en la parte de baja en 60 psi, 55 psi.
Está evaporando entre 2 y 4 grados centígrados. Y en la parte de alta está 350, 380 PSI. Si lo queremos dejar trabajando en 40 PSI, bueno, voy a tener obviamente presión en menos 10 grados acá, evaporando, ¿no? Menos 10, 35, 45, menos 15, entre menos 15, menos 10, me va a variar la presión acá. Yo le estoy citando las presiones de los aires. Los aires evaporan, los aires acondicionados, split y ventana R22, evaporan entre 2 y 4 grados. Por eso tienen entre, eh, entre 55 y 65 PSI, más o menos. Pero bueno, quieren ir a la parte comercial, equipo de más baja temperatura, le bajamos la temperatura de evaporación, un equipo R22 que va a estar trabajando en baja a 40 PSI y me va a estar evaporando menos 10 grados. Si les resulta más cómodo esa temperatura y esa presión, ¿no? Menos 10 grados centígrados. Bien. Eh, o supongamos que me está trabajando ahí. Y en alta me está trabajando 280 PSI, 300 PSI, ¿sí? ¿Cuántos grados? Y bueno, me puede estar trabajando a 50, 60 grados, más o menos, dependiendo de la época del año, ¿no? Imagínense que ahora yo con una válvula inversora doy vuelta al ciclo. Si yo pienso que el deshielo por gas caliente es simplemente colocar una válvula inversora e invertir el circuito, porque lo he visto, lamentablemente lo he visto y en algún momento yo pensé que se hacía así porque la mayoría lo hacía así, de esta forma. Después uno se va capacitando, va estudiando, va investigando con las marcas, los fabricantes de equipos y te explican y te enseñan, ¿no? Entonces me va a mandar, imagínense, me va a mandar a la evaporadora esos 60 grados. De estar trabajando a menos 10 grados me le va a mandar de golpe 60 grados centígrados, ¿no? De estar trabajando a 40 PSI me le va a mandar 280, 300 PSI. Claro, uno dice, bueno, pero el deshielo lo va a hacer mucho más rápido, ¿sí? Pero nosotros, algunos enseñan que el deshielo por gas caliente es transformar la evaporadora en una condensadora. Incorrecto, erróneo, erróneo. El deshielo por gas caliente no es invertir el ciclo y transformar la evaporadora en condensadora y la condensadora en evaporadora. No es la idea. El deshielo por gas caliente, de forma correcta, según los fabricantes de equipos, es otra cosa que vamos a ver ahora. Yo no tengo que condensar el refrigerante en la evaporadora cuando hago deshielo por gas caliente, ¿sí? No tengo que condensar porque estaría mandando una tonelada, hablando vulgarmente, ¿no? Una cantidad impresionante de refrigerante en estado líquido a la parte de baja presión y a la succión del motocompresor. Y uno dirá, bueno, pero yo tengo el acumulador de succión. Sí, el acumulador de succión es para que si en la evaporación, en el proceso normal de evaporación, no se llega a evaporar todo el refrigerante, ¿sí? Ese poco refrigerante en estado líquido quede aquí en el fondo. Y el que está en estado gaseoso retorne al motocompresor en modo gaseoso. ¿Por qué? Una de las tres principales causas de falla en motocompresores es el retorno de estado líquido al motocompresor. Te lo va a decir cualquier fabricante, sea Tecumseh, Embraco, Emerson, Copeland, Danfoss. Cualquier fabricante de motocompresores va a decir, lo peor que hay para un motocompresor es refrigerante en estado líquido, retorno de refrigerante en estado líquido al motocompresor. ¿Para eso está el acumulador de succión? Sí, pero el acumulador de succión es cuando estamos evaporando, si alguna parte del refrigerante, por, ¿por qué? Porque estoy teniendo problemas con los forzadores, o si a veces tiene dos forzadores, uno no funciona, no hay una circulación, un intercambio de calor correcto, hay demasiado hielo en el evaporador, ¿sí? Por el tema del desescarche inadecuado, como hablábamos del deshielo insuficiente. eh, la válvula de expansión la toqueteó algún técnico y la abrió, porque hay técnicos que las toquetean, creen que
que si tengo un problema acá en la condensadora, lo voy a solucionar toqueteando acá. Si tengo un problema de rendimiento en el motocompresor, lo voy a solucionar toqueteando acá. Y en vez de solucionar el problema de fondo, generan otro problema extra. Y cuando viene un técnico y soluciona el problema de fondo, sea cual sea, ahí tiene que estar cambiando o regulando la termostática, ¿sí? Entonces, cuando estamos evaporando en condiciones normales y un resto de refrigerante de la evaporación no se terminó de evaporar, pasa por el acumulador de succión y evitamos retorno de líquido al compresor. Pero cuando yo utilizo una válvula inversora de ciclo, una válvula de 4 vías, y transformo la evaporadora como si fuera una condensadora, lo que estoy haciendo es que todo el refrigerante ingrese como si fuera acá, ¿no? Si tomara un caño de acá, y en vez de pasarlo por la válvula, lo ingreso acá. Y en vez de pasarlo, o directamente acá, ¿no? En vez de acá, tomo todo el refrigerante ese y en vez de condensarse acá, lo mando en un caño grueso acá, a la entrada de la evaporadora. Que se condense y que salga todo el refrigerante en estado líquido al motocompresor. Voy a inundar de líquido el acumulador de succión y va a llegar un momento que me va a retornar al compresor. Y chau, motocompresor. Si quieren saber qué efecto tiene el retorno de refrigerante en estado líquido, qué efectos produce, le dejo el link. Pero son nefastos, ¿sí? Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, profe, si el deshielo por gas caliente no es eso, no es tomar una válvula inversora y dar vuelta al circuito, sino que es otra cosa, ¿cómo se hace correctamente? Bueno, yo le voy a dar la respuesta, no la respuesta que doy yo, la respuesta que dan los fabricantes de kits. Primero se hace a través de un controlador, como el TC900 ELOG, el que yo recomiendo. No me está pagando Full Gauge, no es por eso, es porque son los mejores controladores, dan excelentes resultados óptimos y además con el sistema Citrat yo puedo monitorear en remoto los equipos, ¿sí? El sistema Citrat viene pendiente hace un montón por una cuestión de equipo, no lo podía hacer el video, pero ya lo estamos terminando. Bien, cuando yo coloco este controlador, lo que voy a hacer es colocar un caño en la línea de alta antes de la condensadora, o sea que no es que la condensadora eh, no va, no va, no va a trabajar. Me cierra esta válvula, ¿sí? Me cierra esta válvula para que no me inyecte a la válvula termostática y siga haciendo expansión y siga inundando de líquido acá. Y me va a abrir esta otra válvula solenoide. A la vez, al momento de hacer el deshielo por gas caliente, el controlador me activa no solo la salida esta de defrost que va a ir conectada a esta válvula, sino al motocompresor. Me activa la salida al motocompresor, ¿sí? Entonces el motocompresor va a empezar a marchar, va a mandar refrigerante en estado líquido, refrigerante en estado gaseoso a alta presión, a alta temperatura, una pequeña parte, si el caño no es del mismo diámetro, es mucho más fino, una pequeña parte va a ir a esta solenoide que ahora se va a abrir para que haga el deshielo y me lo va a mandar a la entrada de la evaporadora, por donde entra la salida de la EBET, ¿sí? Va a entrar, va a circular ese gas caliente, ¿sí? Y va a salir por una válvula reguladora de presión, ¿sí? Que no solo me va a mantener la presión de evaporación constante, sino que va a evitar que ingrese alta presión a la succión y me dañe el motocompresor. ¿Cómo es eso? Sí, la válvula KBL, KBP, que le llaman, la válvula reguladora de presión, que muchos cuando hacen deshielo por gas caliente modifican los equipos y no la colocan, es de vital importancia. Esta válvula durante la evaporación me mantiene estable la presión de evaporación, pero también regula la presión y cuando yo eh, tenga el deshielo por gas caliente, que va a generar una presión más elevada en la evaporadora, no la misma presión de condensación, repito, no es la misma presión de condensación. El diámetro de cañería es mucho menor. Y no es el tiempo suficiente para que condense porque el tiempo de defrost son 5 minutos. El tiempo real, ¿sí? De gas caliente son 5 minutos.
8 minutos, no es mucho. Eso lo tengo que adaptar a la evaporadora, al tipo de temperatura. Si es de muy baja temperatura o baja temperatura, si yo estoy trabajando a -10, -15, estoy evaporando a -25 grados y se escarcha, antes de que se bloquee completamente la evaporadora, tengo que programar un deshielo, por gas caliente en este caso, me va a activar el controlador, el motocompresor, va a abrir la solenoide esta, se va a cerrar esta, y voy a tener gas caliente ingresando, saliendo el motocompresor, comprimido a alta presión, ingresando a la evaporadora. Me va a hacer el defrost y la válvula reguladora va a impedir que entre esa misma presión que tengo acá a la misma presión a la succión y no me dañe el motocompresor, los flappers, por ejemplo. Depende del tipo de motocompresor, me lo va a dañar, ¿sí? No me dañe la válvula esta y demás. Bien, esta válvula, si yo hago deshielo por gas caliente, tiene que estar colocada, tiene que estar instalada. Es fundamental. Lo total que me tiene que dar el controlador no es solamente el tiempo que va a marchar el compresor, sino que tiene que esperar que se equilibren las presiones. Por eso siempre se hace un delay, una demora mínima de compresor detenido, y cuando se equilibran las presiones, 5, 10, 15 minutos, ahí vuelve a arrancar. Hay que aclarar esto, porque, por ejemplo, si yo tengo 30 minutos de defrost, puede ser que tenga 5 minutos de que desconecta el motocompresor por temperatura, marcha, arranca por temperatura, y tengo programado un defrost cada 12 horas o cada 24 horas. Supongamos que lo tengo programado una vez al día. Desconecta. Comienza el defrost, pero el defrost no comienza activando el motocompresor. Tengo unos 5 minutos, se equilibran las presiones, a veces más, ¿sí? A veces más, a veces son 10 minutos. Otros 5, 10 minutos de defrost, activando el motocompresor, inyectando gas caliente, corta, y otros 5, 10 minutos de descanso. Y de paso me da tiempo para el goteo correcto, porque si me queda esa humedad acá, se me va a volver a bloquear enseguida, ¿sí? Y esto tiene que salir a un caño hacia afuera, tiene que tener un sifón para evitar la circulación de malos olores hacia el exterior y eh, luego liberar todo ese hielo, ese hielo que estaba aquí, toda esa escarcha que ahora se descongeló. La válvula solenoide de líquido aquí, que va hacia la BET, tiene que estar lo más cerca de la BET, de la válvula de expansión. Yo tengo acá, no puedo colocar esta válvula a 15 metros. ¿Sí? Bueno, cualquier duda me lo dejan en los comentarios, espero que les haya gustado. Gracias a todos, no olviden suscribirse al canal, no olviden dar like, compartir y gracias totales.